Buenos días, tardes o noches, profe, dependiendo de la hora que esté viendo esto. Vengo aquí con mi segundo podcast para esta plataforma de YouTube y el tema a tratar sería programa de computadora, que son las entradas, salidas, operaciones y condiciones. Bien, el primer tema a tratar son las entradas. Para empezar, ¿qué es una entrada? Bueno, la entrada o entrada de datos es el proceso de transcribir información en un medio electrónico. Podría ser una computadora, un teléfono o cualquier dispositivo electrónico. También, en un programa informático, los datos de entrada son los que la computadora va a procesar. Como lo citamos en el podcast anterior, en una operación matemática, los datos de entrada podrían ser los números. Los datos de entrada dependen mucho del programa que estemos utilizando, porque estos pueden variar en cuanto a números, caracteres, letras o cualquier tipo de cosas que nos lleven hacia un objetivo, que a su vez es lo que la computadora va a identificar que nosotros queramos que ésta haga. Teniendo ya una previa idea de los datos de entrada, pasaremos a ver los datos de salida. Los datos de salida son datos derivados, es decir, obtenidos a partir de los datos de entrada. Por esta razón, a los datos de salida se les considera más significativos que los datos de entrada. ¿Por qué? Porque los datos de salida es el objetivo, es la finalidad, es lo que nosotros esperamos de cierto programa, como en la operación matemática. Los datos de entrada son los números, pero los datos de salida es el resultado, que es lo que más nos importa. Además de la operación matemática, lo podemos ver en técnicamente cualquier programa de computadora o de teléfono móvil que nosotros tengamos. Como por ejemplo, en un juego de Mario Bros. Tenemos la palanca. Si la movemos hacia la derecha, ese es el dato de entrada. Entonces, el programa lo va a identificar y va a hacer que nosotros veamos que Mario camina hacia la derecha. Entonces, esos son los datos de salida. Ya la acción que realiza el personaje. Y así en un juego, pero también puede ser en diferentes situaciones y circunstancias. Si nosotros queremos que nuestros datos de salida sean como los esperemos, o sean lo que nosotros buscamos, necesitamos también algo muy importante, que son los dispositivos de salida. Son aquellos periféricos que se adosan a un ordenador y cuya finalidad es comunicar al usuario. ¿Qué quiere decir esto? Pues técnicamente podría ser la pantalla, el monitor, cualquier cosa que nos dé información que sale del programa de computadora. Entre los datos de entrada y los datos de salida existe algo también muy importante, que es o son las operaciones. Estas transforman una entrada al sistema en una salida. ¿Cómo así? Pues las computadoras tienen la capacidad innata para procesar datos usando una unidad de procesamiento central, o también se le conoce como CPU. Esta CPU es muy pero que muy importante. ¿Por qué? Porque técnicamente se le puede considerar como el cerebro de la computadora. Estas realizan tipos básicos de tareas, como lo son operaciones aritméticas y lógicas. Existen muchos tipos de CPU, todo dependiendo para el dispositivo que nosotros vayamos a ocupar y cuál sea de nuestra preferencia. Como por ejemplo, en el caso de las computadoras, existen dos empresas que hacen los chips más populares, las cuales son Ryzen e Intel. En el caso de los dispositivos móviles está Snapdragon, MediaTek, Exynos, Bionic, entre otras muchas otras. Y dependiendo de lo que nosotros busquemos, es el chip que más nos conviene, porque entre un chip, si es más potente, nos dará una mejor eficiencia. En cambio, uno que es más débil, pues nos ocasionará más problemas. Pero al final todos tienen la misma función, que es el de procesar la información. Lo que nosotros les demos instrucciones, ellos nos los van a convertir en datos de salida. Ya para finalizar, tenemos las condiciones. Ahora bien, el software que vayamos a utilizar en nuestro ordenador necesita de unos requisitos, es decir, unas condiciones para poder funcionar dentro de nuestro equipo. Los requisitos mínimos son una serie de componentes o valores de estos, para los que está diseñado el software en cuestión y que son los que tenemos que disponer en nuestro equipo para un funcionamiento adecuado. En el mejor de los casos, si nuestro equipo se encuentra por encima de estos requisitos, salvo incompatibilidades ajenas, lo normal es que podamos utilizar esos programas de computadora sin mayor problema. Como lo dijimos anteriormente, el procesador es el que se encarga de que los datos de entrada se conviertan en datos de salida, pero también existen las operaciones. ¿Y quién realiza esas operaciones? Pues las condiciones. Dependiendo de lo que vayamos a utilizar, serán las condiciones que necesitemos, como por ejemplo, en el caso de los dispositivos móviles. Si queremos correr un juego, como por ejemplo Fortnite, que es uno de los más populares, se necesita un mínimo de 6 GB de memoria RAM y
que tu teléfono cuente con más de 10 GB de memoria ROM disponible. En el caso de las computadoras es algo muy similar. Dependiendo del programa que vamos a utilizar, nos piden una cierta cantidad de memoria RAM y de memoria ROM, y también que cuente con muchos otros componentes para que podamos utilizarla. Por ejemplo, si es un juego en línea o un programa de computadora en línea, muy probablemente nos va a pedir un micrófono o una cámara, pero si no se cuenta con esto, no se podrá ejecutar de la mejor manera posible. Entonces estas son las condiciones. Como puedo decir, el programa te dice: sí voy a funcionarte, pero si tienes esto, esto y esto. De lo contrario, no voy a funcionar de la manera que esperas. Como pudimos escuchar, y ya para finalizar, hay mucho detrás de un programa de computadora. No es simplemente una aplicación o un programa de computadora. Muchas veces lo pasamos por alto, pero hay que darle importancia también a lo que son sus datos de entrada, sus datos de salida, las condiciones y las operaciones que este realiza para que nosotros obtengamos el resultado que esperemos. Y entonces así tenemos una idea más clara de cómo es que funciona un programa de computadora. Y si queremos desarrollar uno, todo lo que tenemos que considerar para desarrollar uno. Bueno, hay mucho más, pero esto es como lo más esencial resumido, porque en sí los datos, pues sí dijimos que son números y todo eso, pero tienen que llevar un cierto orden o ciertos caracteres también para que funcionen bien. Y ocurre lo mismo con los datos de salida y lo que lleva intermedio. En los datos de salida tenemos que tener en cuenta qué es lo que realmente queremos demostrar, en el sentido de que si queremos desarrollar un juego, tener pues unos buenos gráficos o algo así, y eso se tiene que diseñar y es un trabajo muy pesado, y al igual que programarlo, porque tenemos que seguir, o más bien se tiene que escribir un cierto orden de seguimientos lógicos para que se llegue al resultado, junto con todas sus variantes, sus variables, sus condiciones dentro de la computadora y fuera de del programa de computadora. Como hemos podido escuchar, realizar un programa de computadora parece algo muy difícil, y realmente lo es, me imagino. Por el momento no sé, pero lo que sí es que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir intentando para que podamos realizar nuestros programas de computadora, para que nosotros también tengamos esa habilidad y quizá podamos sostenernos económicamente de ahí, que ese es un objetivo que a lo mejor muchos tienen, otros quizás no, pero pues sí, también tener una idea de un programa de computadora. Por el momento esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente.